Se cerró su micrófono otra vez, hermano. Privilegio, Padre, estar en su presencia, reconociendo que hay un Dios en los cielos que nos ama, que nos da la vida, una oportunidad de ir ante su presencia para pedir socorro en el nombre del Señor Jesús. Y abrimos su palabra, Padre, con esa confianza que nos ha dado por los méritos de su Hijo Jesucristo. Pedimos la bendición, Padre, de su Santo Espíritu para que pueda dirigir nuestras mentes y pensamientos al abrir su palabra en cada lectura del Espíritu de profecía, para que nos dé sabiduría de su gracia, de su Santo Espíritu y entender y comprender, Padre, que en todo momento los mensajes de esperanza nos ha dado para poder edificarnos espiritualmente y prepararnos para su venida. Bendiga a toda la hermandad, Señor, que estamos conectados en este momento. Bendiga a nuestras familias y ayúdenos a marchar, a seguir adelante con la confianza de que está con nosotros. Perdónanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, privilegio estar en las cosas del Señor, en la presencia del Padre, como dice su palabra. Y pues, a manera de introducción, solamente quiero dar una pequeña aclaración. Miren, por el tiempo a veces que me queda y como a veces mis temas son un poquito extendidos por la información que tengo, solamente me queda mandar los links de estos temas que ya tengo grabados. Así que igualmente ahorita voy a tocar como introducción lo que fue prácticamente el caballo negro, el tercer sello, y voy a enfocarme mucho al caballo amarillo, enfocando todo lo que es la apostasía católica en la Edad Media, y a la par la iglesia del desierto o la iglesia de los valdenses. Así que para ello voy a utilizar, para el caso de los valdenses, el capítulo número 4, dice fieles portantorchas, y el capítulo 3 del cumplimiento de los siglos, que habla de una era de tinieblas espirituales. Así que yo quiero llevarles para que vean conmigo con la Biblia. Vean el capítulo 6 y el capítulo 2 son prácticamente los capítulos de nuestro estudio, y de aquí nos movemos en toda la palabra de Dios. Capítulo 6 y capítulo 2. ¿Sí? Dice el versículo a donde la vez pasada nos quedamos, el capítulo 6, versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Solamente, hermanos y hermanas, a manera de recordatorio de lo que hemos estudiado, recordemos que a partir de este periodo estamos considerando prácticamente el tiempo de el cambio. ¿Por qué el cambio? Porque fue cuando el Imperio Romano vació todas las costumbres del paganismo al cristianismo. Así que el cristianismo apostólico prácticamente se corrompió. Y de ahí el punto de en ese contexto, como dice el texto, ¿no? El caballo, la parte, digamos, del color negro, significa la era de tinieblas espirituales. Y la otra es la comercialización del evangelio. Usted sabe que en la parábola de Mateo 20 habla de el denario como la paga del jornalero. Así que el denario, de una forma simbólica, representa la salvación y es Cristo. A partir de este periodo se empieza a comercializar el evangelio, a vender, digamos, todo lo que la Iglesia Católica ha ofrecido durante su etapa, desde la Edad Media hasta la fecha, en la cual se le da un servicio y se le cobra por una confirmación, primer bautismo, primera comunión, bautismo, primera comunión, casamiento, todo eso es comercializar el evangelio. Y en cierta manera no enseñar la gracia divina, pues el mundo está impuesto a pagar, pero no recibe la palabra realmente por lo que paga. Así que, aparte de este mensaje, recordemos, digamos, de la iglesia de Pérgamo. Y en ese contexto, usted va conmigo al capítulo 2, versículos 13, donde menciona la tercera iglesia. Solamente en esta forma introductoria para que conectemos nuestros temas de forma historicista. Y el versículo
13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, ambos periodos, del año 313 al año 588, tanto el periodo del caballo negro como el mensaje de la iglesia de Pérgamo, son la misma etapa que considera prácticamente el cristianismo en transición y corrupción. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, aquí fue donde prácticamente nació la Iglesia Católica Romana, que es una fusión del cristianismo que se apartó de Cristo en aquel entonces, y vamos a ver realmente los cristianos verdaderos a dónde se fueron. Y por el otro lado, el paganismo que es introducido de parte o por decreto, diríamos, por decreto gubernamental o imperial, ¿a dónde? A la iglesia cristiana. Así que esa es la fusión que generó prácticamente el nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Y por eso aquí dice el texto, dice, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ahora, a partir de este periodo, del año 313 en la historia, vamos a encontrar que se le llama trono de Satanás en la iglesia. ¿Por qué? Porque a partir de aquí todas las costumbres del paganismo se introdujeron en el cristianismo. Y aquí le falta otro punto. Literalmente, si hablamos de Antipas, por ejemplo, estoy pensando de un hombre fiel, un cristiano, va a predicar a esa ciudad de Pérgamo, a donde adoraban al dios Esculapio, el dios de la medicina. Así que por esas ideas griegas, ese tipo de paganismo adoraba a la serpiente, en otras palabras, que es la misma serpiente que Moisés levantó en el desierto allá, en Números capítulo 21, del 6 al 9, del 4 hasta 9. Entonces, esa misma serpiente se idolatra. Tú sabes que el diablo es así. Y hace de esa serpiente como un dios. ¿En dónde? En la ciudad de Pérgamo. Así que dos doctrinas que pueden resaltarse aquí es el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estas cualidades que declara aquí el periodo del caballo negro, la iglesia de Pérgamo, son las mismas que se van a repetir en el caballo amarillo. ¿Y qué significa esto? En este sentido dice que comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y dice, y a sacrificar a sus hijos, a Baal. Así que esas cualidades son las que permanecen con esta doctrina, porque Baal representa a un falso profeta que al final del tiempo los mismos israelitas cuando conquistaron la tierra nueva, tuvieron que matar a Baal, ¿sí? Lo mataron a cuchillo. Así que este Baal, recuerden que Baal es el protagonista del capítulo 20. La apostasía en Baal peor, y ahí fue como... Balaam. Gracias, Marito, gracias. Balaam. Entonces, aquí es donde dice el capítulo 41, si no lo recuerdo, del libro de los patriarcas y profetas, a donde este hombre fue utilizado como un instrumento de Satanás para poder invitar a todos los príncipes de Israel y llevarlos a ese evento, donde se llevó a cabo, digamos, el baile, la danza, y de apostató a Israel, y como dice ahí, y 24,000 personas murieron. Ya lo repite después el capítulo número 12 de 1 Corintios, pero repito de nuevo, este es el caso de Baal. Ahora, ¿qué simbolismo tiene en este periodo? Que Baal representa a todos aquellos que se corrompen. ¿Por qué? Por dinero, como aquí tenemos, ¿no? De que le ofrecía, diríamos, grandes incentivos para que fuera y maldijera a Israel. Aquí tenemos ese tipo de cristianos a partir de este periodo. Otro punto, como dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual también yo aborrezco. Recuerden, yo con Nicolás, no lo recuerdo, y eran personas que enseñaban la promiscuidad y el pecado fuera, iban a la iglesia, pero eran personas dobles igual. Así que este tipo de personas son las que se van a identificar con el imperio y van a hacer lo que dice el imperio. Pero aquí hay una promesa, el versículo 17, a que venciere le dé de comer
el maná digo y le daré una piedra blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Aquí tenemos la promesa para todo este tipo de personas que viven en este periodo. Y repito de nuevo, les leo de la revista para medicina de Puerto Rico, leo esta parte que dice, en el 1912 la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema emblema oficial de esta organización, al igual que la Organización Mundial de la Salud en el 1948 y la Asociación Médica Mundial en el 1956. Si usted analiza, por ejemplo, y ha visto todo lo que es el símbolo de la serpiente, en todas las clínicas y hospitales está, desde ya viene el dios Esculapio, el dios de la medicina. Y en la tradición se dice que Esculapio era el dios de la curación o de la medicina en la mitología griega. Había en la antigua Grecia templos dedicados a dios Esculapio en los que el dios pasaba mientras los clientes descansaban. Entonces vemos ustedes cómo de dónde viene prácticamente ese símbolo de la medicina, el dios Esculapio. Desde aquel entonces, desde el tiempo de Pérgamo, desde ahí empezó prácticamente, adoraban al dios de la medicina. Y por eso mucha gente que tú encuentras y yo encuentro, ¿verdad?, dentro de lo que son los hechos, hay muchos que no creen en Dios porque ellos quieren evidencias físicas en donde se vean prácticamente que Dios cura y quisieran ver a la mano de Dios ahí, ¿no? Posiblemente. Ahora, la palabra Pérgamo viene del griego per, que significa mixto, y gamos, matrimonio. Significa que a partir de este periodo, el cristianismo tiene como esposo, ¿verdad?, está casado, digamos, con el Estado y con la Iglesia. Ahora, ¿qué características importantes podemos encontrar en este periodo? Bueno, le voy a considerar el cambio del día de reposo. Aquí venimos primeramente, en el año 320, el imperio introdujo la adoración de las imágenes para adorar a Dios. El 7 de marzo del año 321, ley dada por Constantino relativa al día de descanso declara y dice que todos los pueblos y habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Pero los labradores atienden al cultivo de los campos. Y esta rodilla. Y para plantar villas. De ahí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable por el sitio. Esto lo encontramos en el Justiniano, libro 3, título 12, párrafos 2-3, que está dentro de los libros de derecho romano en Roma. Cuerpo del derecho romano, tomo 4, página 333. Esto es algo que en la historia se declaró y si usted analiza, es lo mismo que nos está pasando en este momento. A partir de mañana de la puesta del sol, Trump está declarando de forma nacional un día de descanso para los judíos. Dice que el día tradicional del sábado, pero no es tradición, es un mandamiento de Dios. Pero el siguiente día, que es el domingo, es el día de Shabbat para la nación aquí en Estados Unidos. O sea, está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque en el principio, por ejemplo, se impuso en el año 321, diríamos, por decreto, la imposición de la adoración del sol o el Sunday o el domingo. En un principio eran prácticamente, diríamos, los 2 días de adoración, como ahorita vamos a empezar. Entonces, en las leyes gubernamentales de este país, Estados Unidos, se está prácticamente escribiendo como el día 17 de este mes, pasado mañana, el domingo, ¿me has dicho? Está declarándose como un día de descanso sabático para este país, que lo han declarado, Francisco lo declaró en el Laudato Si, como el primer día de la semana, o el día en el cual se declara que se restauran las relaciones especiales o espirituales con Dios. Lo declaró él, lo declaran todos ellos los papas. Entonces diríamos que el domingo para ellos, como dices, es el Shabbat, así como para todo el mundo evangélico. Entonces van a quedar igualmente los 2 días de adoración. El original que tenemos nosotros es el 7º día, que no es una tradición judía, hay que aclararlo como siempre, sino es un mandato divino. Y el día de descanso, que es el Shabbat del cristiano, que es el domingo y que el cual declara Roma como la imposición de su día. Quedan estos 2 días. Ahora, conforme avance el tiempo,
aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, la historia que avanzó el tiempo, y allá en el año 400 de esta era, estamos aquí en el año 321, pues en el año 400 se declara persecución directa contra los guardadores del sábado. Eso fue proféticamente. Ahora, en nuestro tiempo, avanza el tiempo, y como avanza el tiempo, vamos a encontrar el conflicto de los siglos. Usted va a encontrar el capítulo de un conflicto eminente, y va a encontrar que conforme avance el tiempo, como no estamos de acuerdo al nuevo orden mundial que declara el domingo como día de descanso, y al acontecer, ¿verdad?, en esta tierra, digamos, todos los eventos, tanto catastróficos, cósmicos y terrestres, entonces nos van a declarar como enemigos del nuevo orden, y es cuando van a declarar una ley que nos obliga a guardar a fuerza el domingo. O sea, estamos previamente, hermanos, en este proceso. Por eso es importante lo que les estoy declarando de cómo Constantino declaró en aquel entonces por decreto gubernamental, y quedó escrito en los anales de la historia, en el cuerpo del derecho romano, como número 4, página 333, el que el domingo era el día de descanso del imperio. Para este imperio, que es la segunda bestia, de parte de la primera bestia, que son el Vaticano, están declarando igualmente ahorita nada más el 17 como un día de descanso de Shabbat, en el cual se declara día de ayuno nacional y descanso. ¿Por qué? Porque en el 4 de julio se va prácticamente a celebrar, ¿verdad?, los 250 años de independencia de este país. ¿Y quién nos dice qué es lo que más nos estamos aproximando? Porque ese es el plan, el proyecto 2025, que desde el año pasado estaba este proyecto, y que a partir de esta fecha, ¿quién nos dice que se va a declarar que todos los negocios se cierran en el domingo? Esa es la parte que estamos esperando. ¿Por qué? Porque vendrá ese tiempo en el cual usted y yo ven actualmente cómo se está cumpliendo la profecía. Ahora, regreso de nuevo al tiempo de Constantino. Aquí tenemos, dentro de lo que le decía, el día de medicina, por eso se llama el trono de Satanás. Tenemos el cambio del día de reposo, ¿de parte de qué? De parte del imperio romano, y declaran prácticamente como el día del sol, o el domingo como el día de descanso, que es el que tenemos oficialmente hasta la fecha. Ahora vean, te leo igualmente en la Enciclopedia Americana, edición volumen 26, o sea 26, artículo domingo, página 32, y dice: no mucho tiempo después del reconocimiento del cristianismo por Constantino, la observancia del domingo fue hecha obligatoria por ley. En el año 321 después de Cristo, todos los tribunales de justicia, todos los moradores de la ciudad y artesanos fueron obligados a reposar en el venerable día del sol. Solo quedaban exentos los granjeros, cuyo trabajo no podía ser interrumpido o demorado. Y aquí tenemos por qué se le llama silla de Satanás. Y le leo igualmente en el año 380, por el decreto de Tesalónica, el emperador Teodosio el Grande declara, ¿verdad?, que el cristianismo era la religión oficial del imperio romano. Y aquí tenemos el año 380, por el decreto de Tesalónica. Usted lo puede encontrar, decreto de Tesalónica, en el Google, igualmente lo encuentra. Entonces estamos hablando de que en esta fecha se vació el paganismo, ¿a dónde? Al cristianismo, y nació el catolicismo, como se lo mandé en el audio, en la predicación. Y en el año 431, vean, declarado en la Enciclopedia Británica, volumen 14, página 999, dice: Concilio de Trento en Éfeso declara que, dice, los obispos acuerdan que María podía ser adorada como la Madre de Dios y Reina del Cielo. Yo le decía la vez pasada que a partir de aquí, diríamos, el segundo mandamiento es quebrantado en el año 481, en el año, diríamos, 321, el cuarto mandamiento. Y vean cómo el imperio desgaja, ¿verdad?, diríamos, el cristianismo para introducir el paganismo. ¿A dónde? A la Iglesia Católica, ya formada prácticamente. Se dice también, ¿verdad?, que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Lo declara también en Google. Le continúa y dice, entonces diríamos que María podría ser adorada como la Madre de Dios y Reina del Cielo. Recuerden que el título Reina del Cielo lo declara el profeta Jeremías. Jeremías 44, versículos 16, 17 y 18, cuando declara que el pueblo de Israel, al apartarse de Dios en el tiempo de Jeremías, antes que fueran llevados cautivos por 70 años a Babilonia, estaban sucediendo igualmente este mandamiento. ¿Sí?
Entonces vamos a encontrar que adoraban a la reina del cielo, título pagano de Astarte, de Astarot, de todas las diosas paganas. Y ahora se declara el mismo paganismo que trae el Imperio Romano a declarar que en ese mismo lugar donde se adoraba Diana de los Efesios, de acuerdo a Hechos 19, versículo 27, que la adoraba todo el mundo entero y Asia. Entonces ahí mismo se declara que María podía ser adorada como la Madre de Dios en el cielo en Éfeso. Solamente se cambia el título, como le decía, igualmente cuando nos traen el cristianismo a México, el catolicismo, digamos, todo mezclado, allá en los años 1421, ¿verdad? Cuando llegan al Tepeyac y adoraban a Tonantzin, solamente le cambiaron por nombre de la Virgen de Guadalupe. Es la misma táctica y estrategia del diablo. Continúo con la historia y dice, al año 476, declaro y dice, le leo la enciclopedia autodidáctica Océano Color, tomo 8, página 2153, dice, el Imperio Romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el año 476. Roma pasó de ser la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. La Iglesia heredó de Roma sus cuadros administrativos y se convirtió en la única fuerza capaz de salvar y perpetuar la civilización clásica. Miren, caído el Imperio Romano, como todos conocemos, entonces viene prácticamente la división de Roma en los 10 estados bárbaros o naciones bárbaras de aquel entonces. Usted conoce la historia, ¿verdad? Los 10 fueron los francos, los lombardos, los anglosajones, los suevos, los visigodos, los alemanes, los burgundios, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. De estos tres últimos, por ejemplo, para que la iglesia pudiese entrar, o como le llama Daniel, pueblo pequeño pudiese dominar, los érulos estaban prácticamente en Italia y fueron vencidos en el año 493. Los vándalos estaban al sur, digamos, de Europa, o sea, en el norte de África, y fueron vencidos en el año 534. Finalmente, los ostrogodos, al mando de Teodorico, que estaba en Roma, fueron expulsados, ¿verdad?, de Roma a Italia en el año 538, y de esta manera, previamente, Belisario, ¿verdad?, declararon que la Iglesia Católica era la Iglesia oficial a partir del año 568. Estos tres, como dice Daniel capítulo 7, ¿verdad?, que derribó a 3. Ahora, de los otros, por ejemplo, quedaron en la historia como le decía, el primero de ellos, que son los francos, que dieron origen a Francia. Diremos que Francia, en el año 508, a partir de Clodomeo, declara ser católico en el año 508. O sea, Francia se declara católica a partir del año, ¿qué? 508. Y de ahí corren los 1290 años que conocemos en la historia, cómo el dominio va tomando, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Los lombardos en Italia, dieron origen a Italia, los anglosajones a Inglaterra, los suevos a Portugal, los visigodos a España, los alemanes a Alemania, los burgundios a Suiza. Y de estos 7 que quedaron, ¿verdad?, que quedaron, digamos, bajo el dominio de la Iglesia Católica, diríamos, formada por Constantino, vemos que los ostrogodos que dieron origen a España son los que posteriormente, ¿verdad?, nos conquistaron de México hacia abajo toda América Latina. Ahí tenemos el catolicismo, ¿verdad?, juntamente con el idioma. Los visigodos nos conquistaron a nosotros. Y si ya los suevos dieron origen a Portugal, ahí tenemos Brasil y otras colonias. Inglaterra, ¿verdad?, unas aquí en Estados Unidos al principio cuando se formaron las colonias. O sea, Francia, usted va a encontrar en la historia, no era más allá, más meticuloso, va a encontrar tantas y tantas colonias de cómo estos países, digamos, de aquel entonces, estas siete divisiones o nombres de tribus bárbaras, dominaron el mundo para infundir el catolicismo. Y de esta manera, medio mundo conoce el catolicismo. Usted se va prácticamente a África, lo mismo. Entonces, de aquel entonces usted va a encontrar, ¿verdad?, ese mapa de aquel entonces dirigido. Ahora, nuestra pregunta, ¿de dónde vinieron las costumbres de la Iglesia Católica Romana al cristianismo de aquel entonces? Yo le leía el libro de Desarrollo de la Doctrina Cristiana, página 373, de John Henry Newman. Uno de los principales cardenales católicos de Inglaterra declaró lo siguiente: Eusebio, el historiador, dice de varias formas que Constantino usó para recomendarles a los paganos la nueva religión. Le transfirió varios de los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. El uso de
templos dedicados a santos en particular y en ocasiones adornados con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas para recuperar la salud, sanciones para los sembradíos, vestiduras sacerdotales, la tonsura, el agua bendita, el anillo de matrimonio, que es el símbolo de la unión del sol y la luna, ¿verdad? La tonsura es hacerse un círculo en la cabeza, tipo monjes de la tonsura, que la prohíbe Dios dentro de allá en Levítico 22, 20 al 22, donde prohíbe todo esto de no hacer tonsura en la cabeza, que era un símbolo de la adoración. Y continúa y dice, los asilos, días de fiesta y estaciones, uso de calendarios, en los cuales vienen todos los santos, procesiones, mirar hacia el oriente, hacia el sol, las imágenes más tarde, la letanía del rosario y quizás la liturgia eclesiástica, todas eran de origen pagano y santificadas al ser introducidas por Constantino a la iglesia. Entonces aquí encontramos, hermanos y hermanas, que la iglesia católica romana fue fundada por Constantino, y la católica romana es una unión de paganismo con el cristianismo que se corrompió al mando de las doctrinas de Balaam, ¿sí? Y las doctrinas de los nicolaitas. ¿Y qué pasó con lo que representaban Antipas? Bueno, todos los verdaderos que se mantuvieron fieles en este periodo, vamos a encontrar que tuvieron que huir a las montañas, y son los valdenses, la iglesia del desierto. Así que cerramos en esta parte del caballo negro y vamos a continuar con la iglesia medieval, sí, versus la iglesia del desierto, es decir, lo que reinó en la ciudad capital de Roma, ¿verdad? Y la iglesia verdadera en el desierto, que es las montañas. Así que el capítulo 6, fui nuevamente al cuarto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 7 y versículo 8, declara lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Usted analiza, en esta secuencia de los caballos estamos viendo prácticamente, muchas de las veces el desarrollo de un cristiano cuando se aparta de la verdad. O si se mantiene la verdad, va a mantenerse prácticamente en la pureza del caballo blanco. Porque el caballo blanco, primer periodo eclesiástico, el cristianismo apostólico, representa cuando tú y yo recibimos el cristianismo y mantenemos el primer amor, mantenemos por gracia las vestiduras que nos da día con día el Señor Jesús, mantenemos nuestra fe, guardamos los mandamientos, guardamos el sábado, buscamos a esta altura del tiempo la reforma pro salud. O sea, somos parte de ese remanente, si nos mantenemos de parte la característica del caballo blanco. Posteriormente viene el caballo rojo, el rojo, digamos, el rojo oscuro, que es, digamos, la persecución por hacerse cristiano. Y muchas de las veces la persecución la encontramos en casa, pero si se mantiene fiel y con la ayuda de Dios se ora, se persevera, entonces vamos a poder, ¿qué? A mantenernos nuevamente en las vestiduras principales. Para otras personas, cuando pasan en esta segunda fase, que es la persecución, muchas de las veces la gente se da por vencido. Salarios, buenos trabajos, con tal de que tú sigas detrás de los santos, de la Virgen, de todo el paganismo que trae Roma. Y llegamos finalmente al amarillo. ¿Y qué pasa con el amarillo? Se murió nuestro cristianismo. Ya nos olvidamos, como muchos hermanos se han olvidado en la historia, cuando les damos la fe de Jesús, cuando están 2 o 3 años en la iglesia fervientes en un cargo, y de repente les llega la persecución, les llegan las ofertas de buenos trabajos, para contar de que dejar y retractarse de la fe, y finalmente se apartan de Dios con lo que es el caballo amarillo. ¿Por qué? Porque el caballo amarillo es un símbolo, digamos, de un amarillo pálido, un amarillo cadavérico, en el cual prácticamente nos apartamos de Dios. Ahora, aquí menciona, dice la palabra de Dios, el cuarto sello, y el cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y como lo mencionaba la vez pasada, el cuarto ser viviente de Apocalipsis 4:7, dice que tenía el rostro de águila.
Y usted sabe que el símbolo de que las águilas rodean donde hay muertos, eso prácticamente se aplica en este periodo. El símbolo de que tenga el rostro de un águila es que hay un cadáver espiritual ya en la iglesia. Y por eso dice el segundo texto, miré aquí un caballo amarillo y el que le montaba tenía por nombre muerte. Pues vamos a encontrar que a la luz de la palabra de Dios, Romanos 6:23, dice la paga del pecado es muerte. Significa que el cristianismo al apartarse de Cristo está muerto espiritualmente, porque durante la Edad Media no se leyó la palabra de Dios. Dice, así mismo dice, y el Hades le seguía. El Hades es la tumba. Se acabó el cristianismo. ¿Qué pasó durante la Edad Media? La Iglesia Católica que fue o que se formó de la unión del paganismo romano con el cristianismo, el que se apostató, se apartó de Dios, ¿verdad? Prácticamente dejaron los principios divinos y se aferraron solamente a lo que decían los humanos, los sacerdotes, la Iglesia Católica que dirigían aquel entonces la Iglesia, o a los cristianos. Dice así mismo, ¿verdad? Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí encontramos solamente para una visión profética de esos periodos, vamos a encontrar prácticamente de cómo los cristianos que se levantaban con la palabra de Dios prácticamente eran perseguidos a espada. Por eso dice, y no se le dio que potestad sobre la cuarta parte de la tierra, que se matasen unos con otros. Entonces vean, y Mateo 24:28 dice, porque donde se estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es lo que le decía, que las águilas se juntan donde hay cadáveres. Y el simbolismo de este periodo es que se murió el cristianismo, es verdad, y el simbolismo del cuarto ser viviente es de que el cristianismo está muerto y el rostro de águila simboliza, ¿verdad? Cristianismo que espiritualmente apartado de Dios. Y el símbolo de, como decía, del amarillo cadavérico es prácticamente todas las tinieblas espirituales que se mantuvieron durante la Edad Media. ¿Por qué? Porque con los decretos de libertad religiosa del paganismo de Constantino, año 313, se decreta el decreto de Milán, la libertad religiosa. A partir de allí, recuerde que el paganismo tiene libertad de introducirse, como hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, usted conoce muchas versiones, ¿verdad? Como incluso los satánicos aquí en Estados Unidos, en muchos países donde hay libertad religiosa, también consideran, diríamos, el satanismo, luciferianos como una religión y también lo imponen. Y mucha gente lo sigue. Vuelvo nuevamente al tema. Y por eso vemos que el paganismo se introdujo al cristianismo con esta libertad religiosa, y el 7 de marzo del año 321 se cambió en día de reposo que declara quién es el creador de los cielos y la tierra, y se empezó a adorar al sol de parte del Imperio Romano, y con la tradición católica fue la misma mentalidad. El edicto de Teodosio el Grande en el año 380, con el edicto de Tesalónica, que declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ¿verdad? La adoración de María como la Madre de Dios y Reina del Cielo en Concilio de Trento en Éfeso, recuerden, el año 461, le leí la enciclopedia. E igualmente la multitud de paganos que se introducían al cristianismo, que hacían grandes colas y colas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerse cristianos, pero sin el conocimiento de Dios. Así que, continuando con esa parte del caballo amarillo, dice, el Hades es el símbolo ¿de quién? De la sepultura o muerte espiritual del cristianismo. Y por lo tanto, el cristianismo durante este periodo y a partir del año 568 murió espiritualmente. Y el que se le diese potestad para que matasen con espada es el símbolo de la satánica Inquisición, el símbolo de la guerra de las cruzadas que usted va a encontrar en la historia y lo puede checar un poquito más allá, ¿sí? Y por aquí le leo, dice, en el año 533 después de Cristo, Justiniano, el emperador de Roma Oriental, recuerden que cuando se le deja la sede de la Roma Occidental, donde está en este momento el Papa, el imperio le dejó todo el poder a la iglesia y ellos se fueron a la parte oriental, a donde Constantino prácticamente fundó Constantinopla. Ahí tenemos la continuidad. Y en esa parte de Constantinopla, Justiniano, el emperador de Roma Oriental,
decretó que el obispo de Roma debía ser reconocido como cabeza de la Santa Iglesia. Este decreto se puso en vigor hasta el año 568. Y le leo un libro que se llama El Apocalipsis de Juan, en la página 173, dice lo siguiente. El edicto de Justiniano da 3 declaraciones en favor del papado. 1. Reconocer al papado como cabeza de todas las iglesias. 2. Como árbitro supremo en asuntos de fe. 3. Someter a todos los sacerdotes bajo su autoridad. Este edicto entró en vigor en el año 568 cuando los enemigos del obispo de Roma, los visigodos, repito de nuevo, fueron expulsados por el general Belisario y Justiniano puso en su lugar a Vigilio. Y con él comenzó una sucesión de papas no llamados santos. Las más altas autoridades, jurisconsultos y crónicas de Roma indican a Justiniano como el fundador de la Iglesia Católica Romana y la supremacía papal. Aquí es lo que le declaraba. Y por eso viene al paralelismo del caballo amarillo, tenemos el mensaje de la iglesia de Tiatira. Y ahí para ello yo le quiero llevar igualmente en el capítulo 2 de Apocalipsis, a partir del versículo 18 al 21. Y a partir del versículo 18 dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Versículo siguiente, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, son mejores que las primeras. ¿Qué simboliza este texto, hermanos? Significa que al final de este periodo, digamos, de la supremacía papal, va prácticamente a levantarse lo que es la reforma protestante. Por eso se dice tus obras postreras son mejores que las primeras. Si a partir del año 568 empezó lo que se llama el oscurantismo espiritual o la era de tinieblas espirituales a media, en la historia que hemos leído en los libros, entonces al final de este periodo, allá a partir del año 568, con conflicto de los siglos, capítulo 8, habla de un campeón de la verdad. Es cuando prácticamente se levanta la reforma protestante, por eso dice ese texto. Y el versículo siguiente dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, algo interesante. Estas cualidades de Jezabel son las mismas cualidades que vienen de Pérgamo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque recuerda que Balaam enseñaba lo mismo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, también lo mismito. Y por eso vamos a encontrar que tanto Pérgamo es cualidades como Jezabel en este periodo de la iglesia, diríamos, están diciendo del catolicismo en la historia. ¿Y cómo se puede declarar estas cualidades? Miren, continúa el texto, el versículo de Apocalipsis, a partir del versículo 24 a 28 dice, pero a vosotros y a los que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el versículo 28, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Dios le está declarando, Cristo le está declarando a este periodo de la iglesia de Tiatira, del año 538 hasta 1517, estas promesas. Aquí dice el versículo 24, pero a vosotros dice a vosotros y a los que no están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Quiere decir que los cristianos verdaderos que no se quedaron con estas doctrinas, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, la corrupción. No les puso otra carga.
Entonces, ¿qué pasó con los valdeses? Ellos previamente se van a las montañas. Entonces, este mismo periodo que les pasó a los hermanos de la Edad Media, con la cual estoy declarando, como un escrito está, es el mismo periodo que viene para nosotros, de acuerdo al capítulo 9 de Eventos de los Últimos Días, en la que dice que la Iglesia Católica, la falsa religión, dice, no solamente tomará control del antiguo mundo, sino también de la América. Va a pasar lo mismo, ¿sí? Por eso los periodos se repiten y el diablo trabaja con las mismas estrategias que le han dado resultados y buenos frutos. Y por eso aquí dice el texto, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrados, como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Bien, aquí tenemos previamente la promesa de que de darnos la vida eterna, de tener previamente, digamos, un reino para siempre. Ahora vayamos un poquito a quién era Jezabel en el Nuevo Testamento. Miren, para analizar Jezabel en el Nuevo Testamento tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿sí? Para analizar los contextos de por qué se repiten los nombres. Recuerda que Jezabel, en Primera de Reyes 17, usted va a encontrar, por ejemplo, que Jezabel se casó ¿con quién? Con el rey Acab en aquel entonces. ¿Y qué pasó con Israel? Se corrompió. Todos conocemos esa historia, ¿sí? Primera de Reyes, usted lo puede checar, solamente se lo puedo mencionar para que veamos, la pauta de dónde estamos. A partir de Primera de Reyes, exactamente, a partir del capítulo 16, versículo 29, Primera de Reyes 16, 29 dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Versículo 31, Primera de Reyes 16, 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Esbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que dice que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó los cimientos y a precio de la vida de Segub, hijo de Menor, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Miren, aquí el texto de quién es Jezabel, vimos prácticamente a luz de la Biblia del Antiguo Testamento, Jezabel, que se casó con rey Acab. Él sale aparte, Jezabel católica, un símbolo de la apostasía, ¿verdad? Se casó con quienes, con todos los reyes de la tierra, de tal manera que ponía y quitaba a los reyes durante la Edad Media, que es lo mismo que está pasando ahorita. La Jezabel de estos finales en los cuales nosotros representamos simbólicamente a Elías, estamos en el mismo conflicto. ¿Y qué hizo o qué pecados cometió Jezabel en aquel entonces? Bueno, por lo menos le puedo mencionar 4 pecados, diríamos que el Dios de sus mandamientos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2 de sus mandamientos. 2, enseñó la fornicación espiritual. Literalmente, ¿verdad? En el tiempo de la Edad Media, enseñó la fornicación de la palabra. ¿A quién? Al pueblo durante la Edad Media. 3, indujo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, así como la Jezabel del Antiguo Testamento, de acuerdo a Hechos capítulo 15, 29. Y 4, mató a los profetas de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. 4 que desarrolló Jezabel en el Testamento son las mismas 4 cualidades que tenemos de la Jezabel, que es la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento, que fue la supremacía papal. El número 1, apartó al pueblo de Dios de sus mandamientos.
Le leo Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 18. Siguiente manera. Primera Reyes 18, versículo 17 dice: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? El capítulo 18 dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos, siguiendo a los... Ahí tenemos cómo en el tiempo de la apostasía de Acab, que se casó con Jezabel, se aplica de una forma paralela a los tiempos de la apostasía en la Edad Media. ¿Qué pasó durante ese tiempo de la Edad Media? Estoy considerando los periodos del año 88 hasta 1798, 1260 años. ¿Sí? Vemos cómo durante ese periodo la Iglesia Católica, ya de forma simbólica, ¿verdad?, por las cualidades que menciona, apartó ¿a quién? Al pueblo de Dios de los mandamientos. Por ejemplo, el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos del 4 a 6, conoce el texto: no te harás imagen ni ninguna semejanza, etc. Ahora, la Iglesia Católica en su Odisea, la séptima sesión, año 787, oración de las imágenes, la cual consistió en arrodillarse incienso. Concilio, hermanos, concilio séptima sesión del año 787, se cancela o se anula el culto, que ya lo vemos contextualizado, ¿verdad?, allá en los tiempos de Éfeso. Recuerden, cuando se decretó que María podía ser adorada como la madre de Dios y reina del cielo. O sea, vean cómo hay una continuidad de apostasía. Desde Pérgamo llegamos a este mensaje desde Pérgamo, sí, corrijo, desde Pérgamo hasta este mensaje de Sardis. Y es lo mismo. Entonces, prácticamente al quitar el mandamiento número 2, ya se permite toda la idolatría. El otro mandamiento que usted conoce, ¿verdad?, y que también lo declaramos, el cambio del día de reposo. El 7 de marzo del año 321, pues mire, pasó lo mismo. Le leo lo que se menciona aquí, un libro que se llama Philip Scrapp, Historia del Cristianismo de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 1902, declara: en el concilio de la Odisea, en el año 321 después de Cristo, la Iglesia decretó la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Vean cómo lo declara, diríamos, otra fuente en cuanto al cambio del día de reposo. ¿Por qué? Porque en esta cualidad de que apartó al pueblo de los mandamientos de Jehová, se cumplió así como la Jezabel literal, la Jezabel, diríamos, mística o espiritual, que es la Iglesia Católica, hizo lo mismo. Le leo del diccionario Webster, edición 1973, y dice: Sunday, entre paréntesis, domingo en inglés, se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como día de culto al sol. ¿Cuál era el día de culto al sol? El domingo, de acuerdo a esta enciclopedia o a este diccionario. De la Iglesia Católica, Canon y Tradición, página 263, dice: la autoridad de la Iglesia podría, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Así también le leo la Enciclopedia Católica, repito, la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, cambio del día de reposo. La Iglesia, después de mudar el día de reposo del sábado judío, el séptimo día de la semana, para el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como el día de ser santificado, como el día del Señor. O sea, veamos, hermanos y hermanas, que a la luz de la palabra de Dios, cómo se va viendo el cambio y cómo Jezabel, mística, la Iglesia Católica, apartó al pueblo de Dios de sus mandamientos. Y por eso usted va a encontrar, por ejemplo, usted compara el catecismo católico con los 10 mandamientos, vamos a encontrar que el segundo mandamiento del catecismo se sacó.
de la ley original. Y al sacar el segundo mandamiento, usted va a encontrar que se va recorriendo, de tal manera que usted al leer tanto el catecismo como la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia, por ejemplo, leo la Biblia de Jerusalén, no habrá para ti otros dioses delante de mí. En el catecismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento declara y dice de la Biblia de Jerusalén, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que sea arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Eso dice la versión Jerusalén. En el catecismo, el segundo mandamiento dice, no jurarás en nombre de Dios en vano. O sea que el segundo del catecismo es el tercero de la Biblia, no tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Entonces vamos a ver que en el catecismo es el sábado para de tal manera lo de la ley de Dios, de la memoria, es reposo para Yahvé, tu Dios. En el catecismo es el tercer mandamiento, santificará las fiestas. Y las fiestas se refiere primeramente al domingo como en la fiesta principal y las fiestas patronales que tienen que ver con todas las celebraciones de los santos patronos a nivel mundial. Y ahí en ese mandamiento cambiado es como se encuentra, digamos, el descanso dominical, declarado por decreto desde Constantino. La Iglesia Católica lo pone en su catecismo, ¿verdad? Y como oficialmente están declarando guerra contra los mandamientos de Dios, ¿sí? De tal manera que usted avanza y avanza, y el mandamiento que originalmente conocemos como el 10º, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo, se divide en dos en el catecismo. Y como acá se recorrió, diríamos que el 9 y el 10 es el mismo mandamiento de la ley de Dios, pero el 10º. De tal manera que el mandamiento número 9, el catecismo, dice, no desear la mujer de tu prójimo, y el 10, no codiciará los bienes ajenos. Entonces vamos a encontrar que en la tradición hay 10 mandamientos, pero los que tienen que ver con la adoración en espíritu y en verdad, y en el día de reposo que declara el sábado, son sacados. Y los demás, ahí están disfrazados de tal manera que es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y al cambiarse, por ejemplo, el cuarto mandamiento, se le da honra y gloria a las imágenes, a los santos y al sol, que es el tercer mandamiento del catecismo. ¿Santificarás qué? Las fiestas. Y al quitar el segundo mandamiento, que tiene que ver con la no idolatría, ellos permiten toda la adoración igualmente. ¿A quién? De todos los ídolos que adoraban en el paganismo, pero ahora disfrazados con los nombres de los apóstoles en el cristianismo apostólico. Entonces voy a checar esto igualmente en YouTube, ¿verdad? Los mandamientos católicos o del catecismo. La parte de la característica número 2 de Jezabel enseñó la fornicación espiritual. Le leo, Conflicto de los Siglos, página 59, que dice, el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. Este es el capítulo 3 del Conflicto de los Siglos, donde dice una era de guerras espirituales. Dice, a medida que crecía su poder, las tinieblas eran más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Vean ustedes cómo se enseña la fornicación espiritual. De tal manera que tanto el Papa era para ellos como Cristo, como lo declara pues su santidad como Dios, como está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 hasta el versículo 8. Entonces aquí decía, ¿no? Con el advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. Y a medida que crecía su poder, las tinieblas de la Edad Media se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, ¿a quién? Al Papa, ¿verdad? Como está declarado en el Conflicto de los Siglos en la historia. Igualmente la página 59 dice, en vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes. Se enseñó que el Papa era el mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Además, para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y por lo tanto debía obedecerse implícitamente. Vean cómo se enseñó la fornicación espiritual. ¿Qué simbolismo tiene todo esto? Que
los títulos de Cristo en la Biblia, a partir de este periodo se le dan al Papa, diríamos al Satanás, al hijo de Satanás. Usted conoce previamente 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. O como dice igualmente Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre y que también intercede por nosotros. Entonces aquí tenemos que a la luz de la Biblia se cumpliría lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Les voy a leer solamente algunos textos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Engañen que antes el hombre de tenemos, el hombre de pecado, como dice la Biblia. El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas mismas cualidades son las mismas cualidades de este sistema hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen la misma supremacía. Porque hasta la fecha usted sabe que ahorita tomamos mucha autoridad. Y los títulos de Cristo son los que se le adjudican al Papa. Igualmente le leo del conflicto de los siglos en la página 291. Aquí se llama Trabajos de Hughes Latimer, como uno página, en la página 8 de este índice. Dice, el gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Sagradas Escrituras como regla de fe y práctica. Usted va a encontrar, hermano y hermana, el conflicto de los siglos, si mal no recuerdo, es el capítulo 38, perdón si me equivoco por el número, donde dice, nuestra única salvaguardia, y habla exclusivamente de la palabra de Dios, que no podemos confiar en decretos de concilio, de jurisconsultos, nada de eso, sino nuestra única norma de fe, la palabra de Dios, solamente para mencionarlo. Esto es lo que pasó previamente en la Edad Media. Y por eso, a la luz de la Biblia, por ejemplo, en la Edad Media, después del año 568, se declara, por ejemplo, en el año 927, que el Papa es entronizado como sumo pontífice sobre los cardenales en la Basílica de San Pedro y es declarado santuario de San Pedro en honor a Pedro. Imagínense la fornicación espiritual. Mira que en el cielo, de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 8, le leo esa parte para que usted compagine. Daniel capítulo 8, versículos 10, 11 y 12, habla de lo que hizo este cuerno pequeño durante la Edad Media. Y dice el texto de la siguiente manera, Daniel 8, ya lo leí una vez con ustedes, lo repito de nuevo. Dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Usted sabe que persiguió a los cristianos. Hasta ahí le bajan nada más. El versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, la Iglesia Católica echó por tierra la verdad. Como dice el texto. Versículo 12, y a causa de la prevaricación, o sea, prevaricar significa pecar con conocimiento, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Esto que estaba declarado del cuando pequeño en la Edad Media se cumplió y echó por tierra la Biblia, echó por tierra el santuario donde estaba Jesús en este momento y donde estaba en el lugar santo, y de esta manera se cumple lo que es prácticamente la apostasía de Jezabel durante la Edad Media. Ahora vean, la cualidad de la fornicación espiritual, te leo igualmente, solamente resumiendo todos los textos importantes, conflicto en los siglos, páginas 61 a 64. Vea,
La adoración de las imágenes en el año 320. La inmortalidad natural del hombre, igualmente introducida, ¿verdad? ¿Por qué? Por la Iglesia Católica. La invocación de los santos y la adoración de la Virgen María, como se lo he leído en el año 431, ¿verdad? El purgatorio en el año 593, la doctrina de las indulgencias en el año 1194, el sacrificio idolátrico de la misa. Igualmente, dice, por todos estos pecados llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar su cabeza. Hay un libro que se llama La inmoralidad bajar. Ese libro habla precisamente de todo lo que pasaba aquí. Y se dice que en aquel entonces los mismos dirigentes católicos tenían como dos familias que peleaban el trono de Pedro, como dicen ahí, ¿no? El trono de Roma. Y los viejitos ya, con el perdón de usted, ya viejos, ya tomaban las hermanas, digamos, las muchachas de aquel entonces lindas para sus esposas. Y tenían previamente relaciones y tenían hijos por donde quiera. Así fue todo este tiempo de apostasía, de inmoralidad. El número 3, hermanos, de esa característica de Jezabel, indujo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, usted conoce prácticamente en cuanto a la idolatría, el segundo mandamiento, no tirar imágenes. En ese entonces, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, recordemos que todos los títulos, ¿verdad?, que se le daban a Cristo los tomó el Papa. Y al tomarlos el Papa, se le adoraba, como le leí en el conflicto de los siglos, en la página 59, ahorita no lo recuerdo, vamos a encontrar que pues se le entregaba todo. Pero sin embargo, esas cualidades los mantenían los valdenses que estaban, diríamos, en las montañas, ¿verdad?, al norte de Italia, en Suiza, ¿verdad? Todos ellos se mantenían con la palabra. Usted puede leer, ¿verdad?, el capítulo 4, fieles portaantorchas, ¿verdad? Y en la página 69 y 70, ahorita lo voy a leer de nuevo, menciona de cómo ellos rechazaron, digamos, toda la idolatría de Roma y mantuvieron por más de 1000 años la adoración del Shabbat, o el sábado bíblico. Usted puede leer ese capítulo. Y ellos se mantenían previamente bajo todas estas, digamos, promesas de Jesús como el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Primera de Timoteo 5, Jesús, el intercesor, Romanos 8:34, el abogado, 1 Juan 2:1, el único capaz de salvarnos, ¿verdad?, como dice la Escritura, a la luz de la Biblia, de Hechos 4:12, o nuestro sumo sacerdote, de Hebreos 4:15. Entonces yo me pongo a pensar en todos los hermanos valdenses cómo declaraban prácticamente estas verdades, todo lo que hoy en día conocemos como la fe de Jesús, ¿sí? Y por eso que lo contrario a lo que tenemos hoy en día del santuario, sus doctrinas, como es lo que es la inmortalidad o la no inmortalidad, ¿verdad? El día de reposo, la ley de Dios, la justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles, la purificación del santuario, igualmente, ¿verdad? Estos pilares que vamos a ver más adelante, hoy en día, diríamos, los profesamos como adventistas. Y en aquel entonces, diríamos, los valdenses todavía no entendían, ¿verdad?, el gran chasco de 1844, pero ellos guardaban los mandamientos, que era, como decía el texto, a Jezabel, ¿no? Los que están fuera de Tiatira, no les pondré más cargas. O sea, ellos vivían conforme a la fe de la Biblia, y ellos fueron los primeros que escribieron la Biblia en su propio idioma. La cuarta característica, y en la última, dice, persiguió a los profetas de Jehová. En el Antiguo Testamento, usted y yo conocemos, ¿verdad?, como le leí, cómo mató a los profetas. Pero hubo uno de los siervos de Acab que escondió de 50 y 50 y los alimentaba en las cuevas y los alimentaba de pan y agua. Todo ese tiempo se cumplió. Ahora, este tiempo de persecución de los profetas de Jehová, o en el capítulo 12, versículo 3, donde menciona de las estrellas. Le leo Daniel 12:3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vamos a encontrar que las estrellas, desde el punto de vista, digamos, en la connotación bíblica, se aplica primeramente a los ángeles del cielo, como dice en Apocalipsis capítulo 12:3, que arrastró la tercera parte de las estrellas. Y también se aplica a los cristianos,
porque son los que brillaron durante la Edad Media y los que van a levantarse para resurrección de vida eterna. ¿Para qué? Para brillar, digamos, a perpetua eternidad. Entonces, como leíamos en Daniel, ¿verdad? Que se levantó contra el príncipe y echó por tierra, ¿verdad? La tercera parte de las estrellas del cielo y las persiguió. Estamos hablando de cómo persiguió a los cristianos que brillaron durante la Edad Media. Miren, me leo un libro que se titula Enigmas y secretos de la Inquisición 2, César Vidal, de un bestseller histórico. Y dice, los historiadores circulan que entre unos 50 y 60 millones de personas fueron ejecutadas por el sistema papal. Si solo hubiese sido 50 los ejecutados, 50 millones, significa que durante su existencia, 1260 años de supremacía, el sistema asesinó a unas 50,000 almas por año. Imagínense, por esos 1260 años de persecución. Pues esa Jezabel mística que es la Iglesia Católica es la misma que declara, diríamos, el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7:25. Como dice el texto, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo perseguirá, es la parte que estamos viendo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad del tiempo. Este mismo cuerno pequeño es Jezabel, ¿sí? Con estas 4 cualidades, y de las cuales vimos que cambió los mandamientos de Dios. Aquí estamos que persiguió a quienes, a los santos del Altísimo, quebrantará o perseguirá. Y es el mismo periodo que estamos viendo que dice que Jezabel en el Antiguo Testamento persiguió a los profetas de Jehová. En el Nuevo Testamento persiguió a todos los cristianos. Y realmente usted ha escuchado dentro de los instrumentos de Inquisición, por ejemplo, usted va a encontrar, ¿verdad?, entre algunos de ellos, si usted fuera a México, por ejemplo, en la Ciudad de México está un lugar que se llama, ahí mero centro, ahorita recuerdo, pero ahí todavía se mantienen en un museo todos los instrumentos de tortura que la Inquisición utilizó, la Iglesia Católica, ¿sí? Este lugar es muy famoso porque ya hacen todas las copias de todos los títulos de carrera, ahí están en Santo Domingo, algo así, por ahí se llama. Pero le digo, dentro de estos instrumentos de tortura eran prácticamente el aserramiento. ¿Qué significaba eso? Que a una persona, ¿verdad?, la cerraban a la mitad. ¿Por qué? Por creer en la palabra de Dios. Otro instrumento era el de quitar la piel del cuero. Es decir, lo amarraban bien atado y empezaban a quitarle, digamos, la piel y dejarlo prácticamente como los huesos descubiertos por creer solamente en la palabra de Dios. Otro instrumento de tortura era el tormento del fuego. Usted recuerda en la historia de México cuando llegaron los españoles cómo torturaron a Cuauhtémoc, la Inquisición. Igual, quemaban los pies hasta que no digan la verdad. Igualmente aquí el tormento del fuego, hasta que se retractaran. Otro instrumento de tortura era de tirar de los brazos y las piernas. ¿Con qué? Con un instrumento metálico en los que los amarraban y le daban vuelta con una cadena hasta que les dislocaban los miembros. Otro instrumento era el agua a través de un embudo. Imagínense una persona bien atada, que estaba inmovilizada, le ponían un embudo y le llenaban agua hasta que se ahogaba prácticamente. Todo este tipo era prácticamente, instrumentos de tortura. En cuanto al punto de tirar de los brazos y las piernas, utilizaban lo que se llama el uso del estante. Era como un cuadro en el cual cabía exactamente el cuerpo y lo amarraban de extremos, la parte de arriba, un extremo, las 2 manos con cadenas, argollas, y por la parte de abajo los pies, y solamente le daban vuelto con una polea y es como le estripaba prácticamente los miembros desde el instante. Aquí le voy a mencionar un libro que se llama El libro de los mártires de John Foxe. Es un libro que se puede conseguir y se llama La masacre irlandesa. Y declara que en el 1642 los papistas mataron cruelmente a 40,000 protestantes. A las mujeres las ataban a los postes, las desnudaban hasta la cintura y les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta que se morían. Pues mire, este tiempo de apostasía cristiana de Jezabel
prohibió durante la Edad Media, ¿verdad? Todo tipo de avances científicos. Usted sabe, yo sabemos, por ejemplo, que a partir del año 517 es cuando viene prácticamente la Reforma Protestante, pero durante aproximadamente del año 538 a 1517 es lo que se llama prácticamente el oscurantismo espiritual de la Edad Media, en la cual la iglesia persiguió a los cristianos, les enseñó prácticamente fornicación espiritual, prohibió todo tipo de culto religioso, avance científico, hasta que vino prácticamente la Reforma. Ahora, le voy a pasar a leer un poquitito lo que son los valdenses para, a la par de este periodo de la época de la Edad Media, como vemos cómo Dios utilizó a estos hombres, a esta iglesia. Los valdenses, la iglesia del desierto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene sustentado su tiempo por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. O sea, en el mismo periodo de supremacía papal, tiempo, si la mitad de un tiempo de Daniel 7:25, son 1260 días, proféticamente hablando, 1260 años, es el tiempo en el cual la iglesia huyó al desierto y Dios la sustentó igualmente por este periodo. Pero ¿a quién representa el desierto? Bueno, digamos que la palabra de Dios a través del conflicto de los siglos nos lo dé. Y le leo igualmente. Apocalipsis capítulo 12, 14 dice, y se le dieron alas a la mujer, a las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo sin la mitad de un tiempo. Vean ustedes cómo los periodos proféticos de Dios, como es 1260 días, tiempo sin la mitad de un tiempo, como Dios lo repite para el periodo del cristianismo apostólico de los valdenses, de los valdenses. Entonces diríamos que durante ese tiempo de la supremacía papal, la iglesia verdadera, la que en Pérgamo declara Antipas, se mantuvieron fieles, se van prácticamente a las montañas, allá en la parte de Suiza. Y le leo Conflicto en los siglos, página 70, que nos refuerza más este periodo y dice, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién? La iglesia del desierto, los valdenses creyentes. La depositaria de los tesoros de la verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Página 70 del Conflicto de los siglos. Igualmente le sigo leyendo, dice, los valdenses se contaban entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma Protestante tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial de odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Imagínense, hermanos, ya desde antes Dios había inspirado a quienes, a los valdenses para que declararan esto. Página 70 del Conflicto de los siglos. La página 71 dice, durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto de las imágenes y que guardaban el sábado de Jehová. Tras los baluartes elevados de las montañas, refugios de los perseguidos y oprimidos de todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Imagínense, hermanos, esta es la segunda parte que nos toca a nosotros, los que estamos haciendo probablemente un plan para salir de las ciudades y refugiarnos en las montañas y lugares apartados. Vamos a repetir la historia. Así que, si usted y yo estamos en este plan, en lo personal, con muchos hermanos que sé que estamos haciendo planes para salir de las ciudades, se va a repetir porque viene la apostasía de la Edad Media y tanto el antiguo mundo como la América, aquí protestante, que ahora que se corrompe con esta parte del día mayo 17 que declaran como el día, un Shabbat, día de descanso nacional y día de ayuno y oración, están anticipando lo que viene a partir del 4 de julio.
en el cual se declarará prácticamente como los 250 años de independencia, y lo que se espera es que declaren que todos los negocios se cierren en el domingo. Así que ahí empezaremos prácticamente ya a analizar en base a cómo Dios nos vaya revelando los eventos, porque va a permanecer tanto el sábado como el domingo, como en los días de Constantino. Y esa es nuestra historia. Estamos prácticamente abriendo, digamos, el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos, ¿verdad?, del entendimiento, la luz de la verdad de todo lo que está pasando conforme a la Biblia, el Espíritu está y el Espíritu de profecía. Y por eso, como los valientes, nos vamos a mantener igualmente apartados de las ciudades y adorando al Creador sin ningún obstáculo, para poder ser henchidos por el Espíritu Santo y ser sellados y posteriormente recibir previamente la lluvia tardía, el gran refrigerio del Señor, ¿verdad? De acuerdo a Primeros Escritos, página 85. Y entonces Dios declarará a quienes se les habrá de predicar. Todo esto, hermano que viene, hermana que viene, es muy bonito, pero la verdad tenemos que mantenernos fieles. Si usted y yo no tenemos un lugar apartado, bueno, también le digo una cosa. Yo estaba leyendo el libro de la página 123 del capítulo 9, se llama Leyes Dominicales. Dice que algunos se van a quedar en las ciudades, algunos, pero también te digo, recuerda que la religión de Cristo va a estar prohibida en las ciudades. Va a haber aflicción, no vamos a poder comprar ni vender. Probablemente algunos hermanos se mantengan con el alimento que van a conservar ahorita porque no tienen opciones. Pero ahí también menciona esa parte que posiblemente lo voy a declarar, si Dios quiere, el viernes, mañana. Voy a hablar de las señales, la última señal de la venida de Jesús, la ley dominical. Y ahí voy a declarar un poquito más de todo esto que le estoy mencionando. Pero, hermanos, estamos en el tiempo en el cual Dios nos está hablando. Así que tanto la supremacía papal consideró, hermanos, tanto lo que son el caballo amarillo, que llegó hasta el año 1517, cuando Martín Lutero, capítulo 8, un campeón de la verdad, se levantó allá el 31 de octubre de 1517 y pegó en la puerta castillo de Gutenberg, Alemania, las 95 tesis de la justificación por la fe. Es decir, sacar todas las promesas de la Biblia y declarar prácticamente el protestantismo, la rebelión contra la iglesia, a partir del año 1517. Y a partir de aquí vino prácticamente, ¿qué? Lo que se llama la Reforma Protestante. Nacieron prácticamente todas las iglesias protestantes y hasta el 1798. Entonces estamos hablando que la supremacía papal consideró prácticamente la religión apóstata de Jezabel hasta el 1517, cuando viene la Reforma, y sigue avanzando hasta 1798, que considera prácticamente la iglesia de la Reforma o las almas bajo el altar, o también, ¿verdad?, declarado como el quinto sello. Eso es lo que prácticamente se considera a la luz de la Biblia. Ahora, mire, algo interesante. Leo un libro que se llama Ross Woodruff, Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, página 105, de la Asociación Evangelística de Riverside, California, aquí en Estados Unidos, declara: Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta castillo de Gutenberg, Alemania, en el 31 de octubre de 1517. Estas 95 declaraciones eran en contra de la venta de indulgencias. De ellas, que andaba colectando todo el dinero de las indulgencias. Continúa con el lector y dice: de que tan pronto como el dinero cae, el alma salta del purgatorio. La verdad triunfó y el abuso de indulgencias y otros errores del romanismo fueron exhibidos a la luz de todo el mundo. Eso dice este libro. Entonces, es lo mismo que estamos analizando, hermanos y hermanas, el tiempo de la supremacía papal. Ahora, para que tengamos un poquito conocimiento ya como adventistas, por ejemplo, y entendamos lo que es la Reforma Protestante, solamente les voy a declarar aquí los capítulos del conflicto de los siglos, en los cuales usted puede leer para tener una mayor visión de este tiempo de la supremacía papal. Por ejemplo, el capítulo 3 del conflicto de los siglos habla de los fieles portantorchas, valdenses y albigenses, que se fueron a las montañas de donde leímos ahorita. El capítulo número 5 habla de el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. El capítulo número 6, dos héroes de la Edad Media, Juan Hus y Jerónimo. Recuerda que a Juan Hus lo quemaron unos 100 años antes de que Martín Lutero
se levantara con la reforma. El capítulo número 8, un campeón de la verdad, Martín Lutero. Capítulo 8, el conflicto de los siglos. El capítulo número 9, se enciende una luz en Suiza con Ulrico Zwinglio. Capítulo 9. El capítulo número 12, Lefebvre y Calvino en Francia. El capítulo número 14, Nemo Simones y Guillermo de Orange en Holanda, Tausen, reformador de Dinamarca, Olaf y Lorenzo Petri en la reforma en Suecia, capítulo 14. El capítulo número 15, William Tyndale en Inglaterra, completa la reforma de Juan Wycliffe, ¿verdad? Y Juan Knox en Escocia, el capítulo 15. Todos estos capítulos, hermanos y hermanas, en el conflicto de los siglos, si usted lo checa con todos los detalles, puede usted tener muchísima luz en cuanto a la verdad que profesamos como iglesia adventista del séptimo día y la importancia de poder regalar un conflicto de los siglos a la gente que no nos conoce. Y esa es la importancia de ¿quién? De conocer toda esta verdad, como digamos, como parte de los sellos o parte de la historia eclesiástica, lo que es el caballo amarillo, la muerte espiritual del cristianismo y las almas bajo el altar, que fue prácticamente los secretos de Inquisición para todos los cristianos que hicieron la reforma protestante a partir del año 1517. Y por esa circunstancia tuvieron que emigrar acá a los Estados Unidos de Norteamérica, allá entre los años 1700, 1600 y fracciones. Para la próxima lo tenemos en detalles. Entonces fue como se formó prácticamente este lugar que se llama la Tierra América en la profecía. Entonces ya nos conectaríamos en la próxima con lo que es Estados Unidos en la profecía y América en la profecía. Y como espíritu profecía. Así que yo cierro mi tema, perdón que me he alargado un poco, ¿sí? Era menester abarcar un poquitito esta profundidad en la Biblia y del tiempo de la Inquisición, de la Edad Media, de los 1260 años. Que Dios los bendiga, hermanos. Si tienen alguna duda, díganme, si no, termino con una oración. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanas, hermanos? Bien, parece que todo quedó claro, hermanito. Amén. Adelante, hermano. Despídanos con la oración, por favor. Gracias. Querido Padre, gracias porque nos das la vida, por todas tus bondades y por tus misericordias. En tus manos estamos, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas y que este mensaje nos permita prepararnos, buscar día con día tu palabra, enamorarnos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y no apartarnos de tu amor infinito, Padre Santo. Ayúdanos para que durante este momento que hemos estudiado, que es lo mismo que va a pasar en estos tiempos finales, podamos prepararnos con un escrito de esta, con tu palabra, nuestra única salvaguardia, y nos preparemos juntamente con nuestras familias para estar siempre defendiendo la causa de Cristo, la verdad. Perdónanos, Padre. Bendícenos igualmente como hermanos en Cristo en todas nuestras actividades y labores. En nombre del Señor Jesús. Amén.